están retirando, vamos a hablar del programa que nos tocó en PLC, que se llama Ciclo de Lavado. Voy a presentar a mis compañeros. Mi nombre es Fernando García. Juan Carlos Salas. Álvaro Rivera. Bueno, compañeros, les vamos a explicar en qué consiste nuestro programa de ciclo de lavado. Nuestras condiciones iniciales serían al mirar aquí nuestro PLC Siemens, el cual estamos utilizando el logo, vemos que ahí está activada una memoria, la cual es interna porque nuestro logo solo maneja 4 salidas y no nos permitiría utilizar esa, por eso utilizamos una marca. Listo. A continuación les vamos a mostrar cómo es el funcionamiento de nuestro programa. Mi compañero Álvaro les va a dar una pequeña introducción. Bueno, ¿en qué consiste el ciclo de lavado? El ciclo de lavado es que cuando uno le presione un start, mi motor, que es el que tenemos aquí, gira hacia un lado. Cuando en 10 segundos, después de 10 segundos, él para 5 segundos. Y luego de esto, se va a activar 10 segundos hacia el otro lado. Cuando haga esto, se para y vuelve a los 10 segundos y gira hacia el otro lado. Este lo hace infinitamente hasta que le presionemos stop. Entonces, cuando yo le doy start, además se me enciende un indicador de color verde que indica que mi motor está prendido. Y cuando estén pasando los 5 segundos que va a estar quieto o que se va a frenar el motor, mi indicador de color amarillo se va a encender. Vamos a dar el ejemplo de cómo sería. Entonces, le damos start, prende mi indicador de color verde y vemos cómo enciende el motor, que gira al sentido derecho. Ahora vemos que en 5 segundos aquí